Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más afectuosa bienvenida a don Guillermo Uigú Suárez, concejal por Ciudadanos de Santa Cruz, presidente de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Don Guillermo, bienvenido. Bien hallado, don Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Siempre recordamos a ustedes esos tres rasgos de este canal, un canal cuya línea editorial es pluralista, trata de cumplir las exigencias de un servicio público, siendo una empresa privada de capital 100% tinerfeño, canario, y gracias al apoyo que todos ustedes nos dispensan, estamos en cabeza de las televisiones locales. Bien, ¿cómo pasa el tiempo? Es la cuarta entrevista. Él ha venido a otros muchos programas, incluidos los de Crítica en 8, pero entrevistas singularizadas en Directo al Objetivo es la cuarta. La última eran fechas, por eso decía que cómo pasa el tiempo, porque eran fechas del 2007, antes de las elecciones, y yo casi como que, si a usted le parece bien, vamos a retomar el momento. Don Guillermo, tengo que anticipar a quien no lo conozca de usted, todos ustedes lo conocen, o la mayor parte, conjuga una amplia experiencia política y también un acreditado prestigio profesional sobre el que insistiremos al principio. Pero nos quedábamos en... Vamos a empezar casi mejor, si le parece a usted, por la dimensión profesional. Vamos a empezar por las drogodependencias. Él está especializado, es médico especializado en drogodependencias. ¿Por qué esa especialización? Pues yo creo que surge en cuarto de carrera, haciendo pediatría, cuando el profesor Trujillo, don Raúl Trujillo, nos encarga hacer un trabajo de medicina social. Y en aquel momento yo contacto con el doctor don Miguel Duque Pérez Camacho, que estaba trabajando en el hospital psiquiátrico de entonces, y bueno, pues empiezan a haber problemas de gente dependiente a morfina y desde luego alcohol. Y yo tenía desde luego una especial sensibilidad por la medicina social. Y ahí realmente encontré un campo que en aquel momento generó mucha controversia en mi casa, porque mi padre pues no entendía muy bien que yo me decidiera por hacer drogodependencia. Conecté con el profesor Freisa en Barcelona, en el Hospital Clínico, que es mi maestro y es quien realmente a quien le debo esa vocación desde hace 30 años. Y bueno, pues la verdad es que me he sentido realizado profesionalmente, muy satisfecho, y he intentado colaborar en un primer problema de salud pública de nuestra comunidad, que desde luego en aquel entonces no era, pero que hoy en día realmente genera muchos problemas. ¿Cuál es el panorama de la drogadicción en Tenerife y en el archipiélago? Pues mire, los últimos datos del Observatorio Europeo de Drogas son altamente preocupantes. Son las tasas de consumo de algunas sustancias como cannabis y cocaína fundamentalmente por encima de la media europea, desde luego a la cabeza de España. Una edad de iniciación muy precoz, excesivamente muy jóvenes, una historia tóxica que cuando nos llegan a las consultas son personas que llevan muchos años ya con un uso regular, o por lo menos habitual, desde luego de fin de semana, con bastante deterioro. Y en el otro lado del escenario, unos servicios asistenciales públicos muy deficitarios, con un recorte desde mi punto de vista absolutamente insolidario con las familias que tienen este problema y absolutamente saturados y desbordados por la problemática. ¿En todas las clases sociales? Extendido completamente. Esto lleva ya muchos años, Ricardo, en donde no se puede distinguir ni por sexo, ni por clase social, ni por cuenta bancaria, ni por color del pelo, ni por los kilos de peso de cada cual, ¿no? Está muy extendido, y yo diría que incluso las sustancias estimulantes como la cocaína están muy extendido en clases sociales media y media alta y alta. Y esto genera distorsiones importantes, porque eso también lleva a muchas empresas a tener problemas muy serios. Usted, digamos que accedió a la Dirección General de Drogodependencia, Atención a las Drogodependencias, se llama así, Atención a las Drogodependencias. Sí, casi fue como córner de la salida del ayuntamiento, ¿no? Es decir, fue por presión política. Cuando tuve la osadía de quedarme a 40 votos de Manuel Hermoso en el año 95, con 10 concejales, en aquel entonces el Partido Popular, que era el que yo representaba y por el que entré en política, pues entendió que no tenía que apoyarme y desde luego me dio una salida que para mí no fue grata inicialmente, porque yo entré en política con la absoluta convicción de llegar a ser alcalde de Santa Cruz, y era mi deseo, y desde luego creo que fue lo que me motivó para entrar.
pero que después, gracias a Dios, pues tuve 3 años extraordinarios con un equipo de gente fantástico y donde yo creo que se hizo un trabajo digno, ¿no? Se habla de un antes y de un después en la Dirección General de Atención a la Dependencia, un antes y un después de don Guillermo Vivú. ¿Cómo se encontró usted esa Dirección General? Pues como está ahora, fatal. Sin medios. Sin medios. Con buenas voluntades, nada más. Entonces, que estamos hablando del año 99, y ahora es el centro directivo del Gobierno Autónomo con menor presupuesto de todos los centros directivos del Gobierno Autónomo, de todo el organigrama del Gobierno Autónomo. Más pobre. El más pobre, el menos dotado, sin duda alguna, en donde no hay ni siquiera contratos programa para las ONG que prestan servicio, sino que la subvención es año a año, y cada año en los meses de octubre, noviembre y diciembre se generan las situaciones de no saber si el año que viene vamos a tener o no vamos a tener cobertura. Yo hablo en estos momentos alejado porque estoy dedicado exclusivamente a lo privado, porque hace 10 años que no fui capaz de soportar la carencia de medios con la que se enfrentan los compañeros, con un personal muy cualificado, tanto en trabajo social como en psicología, en medicina, en farmacia, en muchas disciplinas, y que realmente en este momento están siendo mal atendidos por el Gobierno de Canarias y por las administraciones canarias. Y tampoco los ayuntamientos, o hay algunos ayuntamientos que sí se han distinguido por ser más sensibles. Yo creo que en Tenerife, afortunadamente, hay algunos ayuntamientos que hay que reconocer. La Laguna, yo creo que, vamos, yo avalo el trabajo que se está haciendo en drogodependencia en La Laguna. Como usted sabe, no participo del color político del gobierno de La Laguna, pero yo creo que lleva 4 o 5 años haciendo un trabajo excelente, con personas muy cualificadas y realmente haciendo programas de desarrollo comunitario que están yendo a la competencia directa de las administraciones locales, que es la prevención, el asesoramiento, la información, la sensibilización y sobre todo el trabajo en la escuela y el trabajo en el ambiente comunitario. ¿Y no sucede lo mismo en Santa Cruz? En Santa Cruz ha habido una carencia absoluta. De hecho, desde el año 2002 no teníamos programa de atención municipal de drogodependencia. Se aprobó hace 2 o 3 meses un plan municipal y desde luego ha habido inacción absoluta por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero igual que le digo al Ayuntamiento de Santa Cruz, le puedo decir muchísimos ayuntamientos de la isla que tienen problemas muy serios y que no están siendo atendidos en modo alguno en su problemática. ¿Y las entidades sociales, digamos, asociaciones de vecinos, entidades comunitarias, ahí en ese ámbito cómo están? ¿También falta sensibilidad? No es que falte sensibilidad, falta información. Este es un fenómeno que todavía no se ha metabolizado. La eclosión en los años 80 del fenómeno de la heroína hizo que se estigmatizara excesivamente. El binomio delincuencia-uso de drogas se hizo una misma cosa y evidentemente ese fenómeno ya no existe, ahora es otro bien distinto. Y hay falta de información, hay desprotección y desde luego hay falta de capacidad de docencia para poder establecer criterios de actuación a esos niveles que a mí me parecen fundamentales. El mayor éxito probablemente de los traficantes, de la extensión del fenómeno, etcétera, sea el silencio, sea el ocultar, sea el esconder la cabeza debajo del ala. El mayor éxito de los traficantes, don Ricardo, es lo que ganan. No, por supuesto, pero gracias a que las instituciones sí, y la sociedad. Sí, hay un mutismo, hay una perplejidad. Las organizaciones criminales se lucran. Sí, claro, de ese silencio. Se lucran de ese silencio. Sí, por lo tanto, es un silencio rentable para ellos. Indudablemente, y que genera unos beneficios muy productivos, evidentemente, estamos hablando de grandes empresarios, porque los grandes, tenga usted en cuenta que han sido 20 toneladas de coca las decomisadas el año pasado en Canarias, cuando estamos hablando solo de 20, que... Aquí en Canarias solo 20 toneladas, cuando estamos hablando de que en el mejor de los casos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tampoco están dotados para poder afrontar la represión del tráfico, pues puede cifrarlo en un 10, un 12% de la realidad de lo que se puede estar utilizando, ¿no? De lo que puede estar traficando. Es el fenómeno iceberg, ¿no? El que se denomina fenómeno iceberg. La realidad es un 10, 12, 15% en el mejor de los casos, los que están atendiendo la problemática. Y la verdad, los recursos son absolutamente insuficientes. Hay cosas verdaderamente graves, yo se lo digo con franqueza, en la Universidad de La Laguna, ninguna de las carreras, excepto en trabajo social, que es la única que tiene una asignatura al respecto, no se dan sino 2 o 3 horas de clase en 5 años de carrera, en medicina, en farmacia, en psicología, incluso en medicina, en magisterio. No.
se lo digo francamente. Yo con asombro veo esta realidad. Nosotros en aquella ocasión, cuando tuve yo el honor de estar en la Dirección General de Drogas, generamos 2 máster de especialistas y máster en drogodependencia, en donde formamos a 200 y pico personas universitarias, y a partir del año 92 se apagó ese programa, no se ha vuelto a poner a funcionar, y evidentemente hay falta de información y falta de conocimientos básicos suficientes como para entender el problema. Porque si bien en los años 80 el problema era digamos, tenía unas repercusiones físicas o orgánicas muy importantes, en este momento, desde mi punto de vista, son más graves las repercusiones sobre la salud mental. Los trastornos de personalidad, los trastornos de conducta, los trastornos de comportamiento, los verdaderos episodios psicóticos que están ocasionando las sustancias estimulantes. ¿Haya o no delincuencia? ¿Haya o no delincuencia? Al margen de la delincuencia, desde luego el aspecto represivo, la reducción de la oferta no ha sido el tema que me ha conllevado a mí en mi trabajo profesional, pero lo que tenemos que trabajar es en reducir la demanda, y reducir la demanda es a base de prevención, porque desde luego a nivel asistencial después las dificultades se incrementan muchísimo. Yo recuerdo, don Guillermo, que estando él en la Dirección General de Atención a las Drogodependencias, no sé si fue coincidiendo al poco tiempo o tal, usted también atendió una serie de programas fuera en el extranjero. ¿Dónde fue? ¿En Hungría, por hoy? En Hungría estuvimos invitados. Pero ahí contaron con ustedes y con usted concretamente, para ponerse en marcha. ¿Bajo qué parámetros, bajo qué signos aportaron ustedes ahí? Bueno, esto era un programa del Observatorio Europeo en donde pues reclamaron determinados expertos, que fuimos a determinados países fundamentalmente del este que estaban en aquel momento saliendo de una situación muy complicada, en donde había una producción, sobre todo Chequia era un país productor de sustancias de síntesis de gran magnitud, y que necesitaban abordar el fenómeno desde algún punto de vista, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte, porque fue una gran experiencia, fundamentalmente de Leocadio Martín, que era un compañero entrañable de 20 años de trabajo profesional, Miguel Perdomo, que estuvo en Lituania, y yo tuve la oportunidad de colaborar con el gobierno húngaro en la realización de la estrategia húngara contra las drogas, y la verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esos países, cuando estaban todavía en la órbita de la Unión Soviética, de la URSS, y del Pacto de Varsovia, etcétera, ¿también tenían ya en aquel entonces problemas de droga, o el problema vino con la liberación? El problema de las drogas ilegales vino con la liberación. El problema del alcohol era un problema enraizado culturalmente con los países del este, con tasas de suicidio relacionados con el uso inadecuado de alcohol muy importantes, y entonces empezaba un incipiente entonces, sobre el año 2000, consumo de drogas ilegales, que después ha degenerado y ha generado problemáticas muy importantes en esos países, porque además no había estructura, ni habían profesionales cualificados ni formados para poder atender la problemática. Bien, don Guillermo, vemos que ha estado, digamos, compatibilizando ambas tareas, la política y la profesional, según qué temporadas, por temporadas. Yo digo, combinándolas siempre, pero temporadas más inclinadas a la política, temporadas más inclinadas a... Pero es que esto se lo digo yo mucho a mis hijos cuando me lo reprochan, ¿no? Pero yo he dedicado a la política, he estado dedicado año y medio, que fue el que me dio el tiempo de ser consejero del gobierno de Canarias, hasta que lo que yo decía en la mesa de gobierno no le gustaba a los que se sentaban al lado mío, ¿no? Pero el resto del tiempo, afortunadamente, usted lo acaba de recordar, pues yo tuve 3 años y medio en la actividad de la Dirección General, que desde luego, junto con estos últimos años al lado de don Ángel Isidro Guimerán Ciudadano, han sido los... Ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Digo que han sido los momentos en que uno ha disfrutado de la actividad política, pero la verdad es que mis hijos han comido siempre de mi trabajo profesional, y mi trabajo profesional ha estado... ¿Y el Consejo de Gobierno qué pasó? Pues que era incómodo. Pero porque era incómodo, si usted era... Porque yo tengo... una persona muy leal al partido. Pero yo tengo un gran defecto. Que digo las cosas como las pienso, y las digo en la cara, y lo digo mirando a los ojos, y en este gobierno de Canarias y de luego en aquel había mucha hipocresía, había falta de querer cambiar las cosas como realmente se tenían que cambiar. Yo era consejero de Agricultura y nunca tuve acceso a los fondos del REA, no se me dejaron nunca ver. Fíjese usted. ¿Cómo es eso? Pues, ¿No se enteró? Nunca. No había manera. ¿De quiénes se beneficiaban de los fondos del REA? No, se lo pedía, se lo rogaba en cada consejo de gobierno al consejero entonces de Hacienda, pero no llegaba nunca a tener la información. Hombre, uno tenía la información por otros cauces, pero de luego a las oficiales no. Claro. A las oficiales no se me invitaba. ¿Cuánto tiempo usted estuvo de consejero? Yo estuve 14 meses. 14 meses. 14 meses. Bueno, 14 bonitos meses, porque
Gracias a Dios tuve una gran relación con agricultores, con pescadores, con ganaderos. Tuve la gran suerte de tener un equipo de trabajo fantástico, de técnicos muy cualificados que hicieron un plan ganadero que yo creo que es referente hoy en día. Tuvimos muchas vicisitudes con el plátano que se solventaron afortunadamente. Pues afrontamos bien la problemática del tomate, hicimos un plan de medianías del cual yo todavía me siento satisfecho. En fin, fue un año muy intenso de trabajo, muy bonito, pero que después no se consolidó con que el sector primario en Canarias tuviera la importancia que yo creo que debe de tener y que debemos de apostar, y más en estos momentos que vivimos. Pero hay poderes fácticos que no les interesa eso, ¿o qué? Está claro. Está claro. Está clarísimo que interesa más obtener las ayudas de productos traídos de fuera que utilizar nuestras medianías como jardín y como explotación agraria. Y eso hay determinadas personas que evidentemente van en contra de esos intereses. Y yo creo que en los últimos años se ha primado los intereses personales y particulares por encima de los intereses generales. Yo creo que ese es el gran déficit de nuestra... Intereses particulares. Yo voy a hacer un quiebro ahora, me va a permitir un quiebro. Usted sabe que últimamente se lo ha relacionado usted pues con compraventa de su persona, quiero decir. Bueno, con sanatorios, con cosas, yo qué sé, me han comprado hasta con sanatorios y clínicas. Qué pena que no sea cierto. Qué pena que no sea cierto. Y pase uno tantas dificultades. Usted realmente ha sido tentado, ha sido gravemente, o sea, realmente tentado para hacerse rico. Hombre, en su momento le tengo que decir que sí, me parece que ya usted se lo ha reconocido en varias ocasiones, no lo voy a negar. Pero la reacción mía yo creo que yo me encuentro satisfecho de ella y hizo que aquello se corriera y afortunadamente después de un par de actuaciones, pues gracias a Dios, ya por lo menos no se atreven a sentarse delante de mí y a pedirme esas cosas, ¿no? Pero sí se atreven a hablar con usted y todo, y a relacionarse y todas esas cosas. Hombre, yo soy una persona educada y respetuosa y todo el mundo que se acerca a hablar conmigo hablo con él sin ningún tipo de problema. Distinto es que el objetivo que se persiga vaya en consonancia con mis intereses o no. Porque mire que lo castigaron algunos poderes fácticos. Me castigaron demasiado. Sí, yo de un momento, sobre todo familiarmente, muy duro para mi gente, que me costó, usted lo conoce de primera mano, me costó 2 años de lucha judicial para devolver la honorabilidad, no mía, sino de mi familia, de mis hijos, de mi gente. Pero bueno, yo creo que cuando uno está en posesión de la verdad y lo puede demostrar, pues las cosas vuelven a su cauce, aunque se sufre mucho y se hace sufrir mucho a las personas que lo quieren a uno. Sin duda, pero ya ha pasado todo eso. Eso ya, gracias a Dios, es historia. Es historia. Bueno, pero vendrán otras historias, no se preocupe. Vamos a ver, ¿cómo y para qué nace Ciudadanos de Santa Cruz? Pues Ciudadanos de Santa Cruz nace como una confluencia ideológica de muchas ideologías, de personas que entendíamos que la manera de hacer política había que modificarla y de que realmente habían unos intereses por encima de los intereses partidarios exclusivamente y de las ideologías políticas que eran absolutamente necesarios afrontar. Desde luego la corrupción era para nosotros un núcleo fundamental de la concepción de Ciudadanos como movimiento político. Desde luego el que los intereses generales primaran sobre los intereses particulares y personales y desde luego con la intención al menos que yo creo que se ha conseguido de establecer unos criterios de actuación y unas prioridades que vayan en el sentido de lo que la ciudadanía demanda. Yo creo que es el momento de apostar en los servicios sociales y era el momento cuando lo creamos de apostar por los servicios sociales. Es la herida más profunda que tiene nuestra tierra. Yo creo que no era el momento de seguir invirtiendo dinero en aquellos lugares que realmente beneficiaban a unos pocos, pero no a la mayoría. Y bueno, nos juntamos un número importante de personas, que hicimos un equipo fantástico y que bueno, conseguimos un apoyo determinado que después desvió por culpa nuestra y lo tenemos que asumir por una excesiva crítica quizás o por una radicalidad en los planteamientos en la campaña electoral que hizo que no tuviéramos el apoyo que al menos yo esperaba y confiaba, ¿no? ¿Fueron ustedes un poco demagogos? No, creo que fuimos ingenuos, ¿no? Yo creo que algo como que pretendió ser gracioso como era el Pinocho, pues la gente no lo entendió, eso hizo que se nos radicalizara excesivamente, pero con el paso del tiempo todos y cada uno de los compromisos electorales que establecimos en esa campaña se están cumpliendo. Hablo de Masa, hablo del proyecto Perrol. Sí, vamos a ir por partes. Sí. ¿Ustedes imitaron a los catalanes?
No, en modo ¿Tuvieron alguno. alguna conexión con ellos? No, ¿Hicieron? nos invitaron a participar de su movimiento, pero no teníamos el mismo ¿Y no criterio. tienen relación? Tenemos una comunicación porque hay un miembro del partido cuya hija está inmersa en Movimiento de Ciudadanos, pero la realidad es que incluso en las últimas elecciones generales se nos pidió colaborar y decidimos que nosotros no estábamos en esa línea de actuación, sino que lo que queríamos era centralizar nuestra actuación en Santa Cruz, que es el motivo fundamental de nuestro nacimiento, y extender el Ciudadanos a otros Municipios. Pero de municipios. momento no han extendido. Yo creo que afortunadamente el día 12 de diciembre tenemos nuestro primer congreso y allí pueden haber noticias interesantes en relación a algunos municipios que se vayan a sumar al movimiento de ¿La ciudadanos. Laguna, por ejemplo? Podría ser. Oiga, algo nos tiene que dar de noticia. ¿Perdón? Que alguna noticia nos tiene que dar. Todas las que usted quiera, lo que me gustaría es confirmarlas, No, por porque supuesto. son muchos los que tocan a la puerta y nosotros nos gustaría velar por que el Bien. proyecto siga realmente en la línea que se creó. Háganos una síntesis apretada, pero una síntesis de ese programa electoral de 2007. Pues el programa electoral del 2007 yo creo que era realmente un gran programa electoral y se lo digo al margen de no haber obtenido el apoyo que nosotros estábamos esperando. Yo creo que Santa Cruz en aquel momento necesitaba, era una época muy convulsa, era una época de múltiples irregularidades, era una época de un déficit de gestión enorme en el Ayuntamiento de Santa Cruz, necesitaba desde luego una apuesta decidida hacia los servicios sociales y hacia los asuntos sociales. Tenga usted en cuenta que Santa Cruz es la única capital de autonomía de toda España que no tiene guarderías públicas, que no tiene centros de mayores, que no tiene casas de juventud, que no tiene plan de drogas, que las ayudas sociales estaban absolutamente diferidas, que estaban olvidadas de la realidad y de las demandas que se producían. Y hablo de aquel entonces que no estábamos en la crisis social, ahora se han visto multiplicadas. Desde luego era una defensa absolutamente firme sobre el puerto de Santa Cruz, en donde creemos que se tiene que volcar todo el esfuerzo porque ha sido el motor y el dinamizador de la riqueza de nuestra capital y de nuestra isla. Era un interés importante por incrementar la cultura, por apartarnos de la especulación urbanística, por apartarnos de determinadas circunstancias que creo que estaban contaminando el vivir y el respirar de nuestra ciudad, y desde luego era el devolver el orgullo de los chicharreros y el orgullo de los tinerfeños, que nosotros entendíamos que había caído un poquito en desánimo, ¿no? ¿Hubo medios suficientes? ¿Hubo medios económicos, quiero decir? No. ¿O les fallaron? No hubo medios suficientes, hubo personas muy generosas que colaboraron de forma altruista con nosotros, muy pocos, ¿verdad? Los demás eran los propios miembros del partido, los que sufragamos y estamos pagando aún los préstamos de esa ¿Todavía? Sí, todavía, y lo que nos queda, porque fue un esfuerzo muy importante el que se hizo, y hubo mucho interés por parte de los grandes partidos de apretar las clavijas a los empresarios para que no nos ayudaran en la campaña electoral. Caramba. Sí. ¿Les temían entonces? Yo creo que sí, se lo digo con franqueza. Yo creo que sí, creo que además tenían razón para temernos, porque yo creo que teníamos un programa muy digno y un programa que sintonizaba directamente con las verdaderas necesidades de nuestra ciudad, y le digo con toda franqueza, conozco muchísimos medios de comunicación en donde se abonó cantidades de dinero para no dejar tener, se lo digo Que no le dejaran espacio, vamos. Sí, ya no para criticar a Ciudadanos, es para que el Ciudadano no pudiera explicar su programa electoral. Qué barbaridad. Es decir, eso es obstaculizar la información. Sí, eso es lo que algunos llaman libertad de expresión, mediatizada debe ser, ¿no? O hipotecada. No hemos tenido esa oportunidad de explicar nuestro programa, siempre se jugó con verdades a medias, que es la peor de las mentiras, ¿no? Y siempre, evidentemente, también tenemos que asumir los errores nuestros. Y los errores nuestros fue centralizar la campaña en determinadas circunstancias muy radicales, que yo creo que no fueron del agrado de la ciudadanía y del cual ahora mismo yo no me siento satisfecho. Claro, es decir, incluso recordemos que hubo sondeos, o por lo menos se publicaron sondeos, hubo expectativas, había expectativas de que les daba a ustedes, 5, 6, 7 concejales. Hubo momentos en que tanto, eso fue así. Sí, eso fue así. En los sondeos, en la campaña, en tal y todo. Entonces, realmente esos errores estratégicos fueron los que determinaron el resultado que tuvieron. Hombre, yo creo que el principal error, y es una enfermedad de nuestra ciudad, es la participación electoral.
La mínima de toda España en cuanto a participación electoral, un 47%, más de 120.000 chicharreros y chicharreras no acudieron a votar a ninguna fuerza política, ¿no? Y evidentemente con ese escenario de participación electoral, las dificultades para los partidos pequeños eran enormes, ¿no? Indudablemente. Pero también, y yo lo reconozco, y aunque se me critique cuando lo reconozco, no tengo ningún inconveniente, creo que la estrategia de comunicación que nosotros establecimos no fue la más adecuada ni la más idónea para los momentos en que se vivía. Después hubo conflictos internos dentro del partido, hubo pues esa denuncia de doña Odalis Padrón, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿En qué ha quedado todo eso? Porque está judicialmente todavía por ventilar. Está, gracias a Dios, en el ámbito de finalizar. La justicia al final es lenta, pero da la razón a quien la tiene. Yo creo que ahí lo que hubo es el interés personal de esta señora de ocupar un sillón en el Palacio Municipal como concejal por encima de todo. Y nosotros entendimos, tanto don Ángel Isidro como yo, que las pretensiones de esta señora de que nosotros abandonáramos el escaño para dar paso a su persona, porque tuvimos la mala fortuna de que no salió elegida, pues no respondía a la confianza que habían depositado 6.700 electores de Santa Cruz, y que teníamos que continuar al menos hasta el 2011. Esto no sentó bien y sí nos hizo daño. Hay que reconocer que evidentemente muchos medios de comunicación le han dado una cobertura, yo creo que desmesurada, a una sarta de mentiras y de situaciones que preferiría no catalogar. Y bueno, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola. Es lo mismo que yo, que Ciudadanos, y que yo he denunciado siempre. Hay personas cuyo único interés es vivir de la política, porque debe ser que no tienen otro escenario en su vida en donde poder... Otra ocupación. Oiga, una vez celebradas las elecciones, realizado el escrutinio, ustedes los concejales, ¿cuál es la estrategia que se marcan ustedes, la estrategia postelectoral? Hasta el 2011. La estrategia es el cumplimiento, vamos, estricto y absoluto de nuestro programa electoral, y el llevar a cada pleno de la corporación todos aquellos asuntos que realmente nosotros entendíamos que eran los prioritarios para Santa Cruz. Y eso lo llevamos escrupulosamente. Lo que ocurre es que en un momento determinado viene la crisis socioeconómica que estamos padeciendo en este momento, viene una invitación del señor Serolo a aquel gobierno de concentración que nosotros desechamos por unanimidad del Comité Ejecutivo, pero desde luego también viene la asunción de responsabilidades y la reflexión que se hace dentro de nuestro Comité Ejecutivo de que tenemos que pasar a una posición de oposición constructiva, de seguir en el mismo nivel de crítica, pero en donde se tienen que primar determinados aspectos que están por encima de la lucha partidaria o de la lucha electorera, y que de verdad teníamos y tenemos, y creo que seguimos teniendo, la obligación de colaborar activamente en una situación muy complicada que va a vivir nuestra ciudad en los próximos años, por lo menos desde luego en el año que viene y lo que estamos viviendo en este momento, y de colaborar en aquellas cuestiones, desde luego, que no iban en contra de nuestro programa electoral y de nuestros compromisos con las personas que depositaron la confianza con nosotros. Bien, don Guillermo, pero vamos a ver, ¿ustedes están en el gobierno o en la oposición? En la oposición... Pero vamos, en la oposición, como no está ningún grupo de la corporación, porque nosotros desde el año 2007... Bueno, el Partido Socialista sí, ¿no? ¿Cuál de ellos? Uno de los tres. Uno de los tres. Pues bueno, pues sí, con alguno de los tres tenemos una mayor sintonía, desde luego. ¿Y sus antiguos correligionarios del PP también? No, que va, eso ha sido una incoherencia absoluta. Bueno, iremos ahora analizando. Estoy subido en el corte oficial y tengo guardaespaldas, digo que todo esto es muy bonito y todo está estupendo y está todo saneado, y cuando me bajan del coche oficial ya las playas están mal, ya no tenemos trabajo, ya todo está fatal, hay que tirar el mamotreto, hay que cargarnos el proyecto Perrol y hay que armar aquí el follón dejando las cuentas como las han dejado. Que bueno, la pasada semana usted se habrá enterado pues de los agujeros que existen tanto en la Sociedad de Desarrollo como en el Organismo Autónomo de Fiesta como en el Organismo Autónomo de Deporte, y se lo digo con pena porque son deudas que van a generar dificultades, yo diría que personales importantes en algunas personas, a las cuales yo les tengo respeto y cariño personal, y que realmente yo todavía a día de hoy no llego a comprender cómo pudieron gestionar tan mal la administración pública. ¿Pero eso que era un automito bis o qué? Yo no creo que fuera... No, yo quiero ser muy sincero. A mí me parece que la responsabilidad última, como siempre, la tiene quien la tiene, que es el señor alcalde, que es el presidente de la corporación. Eso es indudable, ¿verdad?
Pero lo que ocurre es que creo que hubieron prácticas en determinadas áreas de gobierno, fundamentalmente del Partido Popular, en áreas como la Sociedad de Desarrollo, que cuando ahora uno ve las auditorías y ve los papeles y ve los balances de cuentas de esos momentos, realmente no llega a entender cómo se puede actuar bajo esa irresponsabilidad. Hubo. Pero ¿y ustedes no observaban lo que podía pasar? Sí, pero fíjese usted, desde que se establece el pacto, se nos echa de la Sociedad de Desarrollo. Nosotros no se nos permitía estar ni en el Consejo de Administración para escuchar lo que pasaba. Se nos limita la posibilidad de llevar mociones y de preguntas a los plenos, cosa que no había ocurrido nunca en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Se falsearon los datos, como hoy se lo puedo yo a usted decir aquí con rotundidad. Se subió por los datos de los balances de cuentas, del cierre de cuentas, en donde se decía que no habían pérdidas, y en este momento don Ángel Isidro Guimerá, en una auditoría que está a disposición de cualquier ciudadano, ha demostrado que se ha dejado, por ejemplo, del año 2008, no hablo del año en curso, del año anterior, pues se ha dejado más de 1 millón de euros de déficit en la Sociedad de Desarrollo. Una infinidad de expedientes en el Organismo Autónomo de Fiestas que pueden llegar a estar en los 6-7 millones de euros, más de 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, de expedientes que no existen. Contrataciones de servicios que no están reflejadas en el expediente convenientemente conformado. Yo le digo lo que dice el señor... ¿Y eso se va a pagar o qué? Bueno, yo no sé lo que dirá el señor juez cuando llegue a tribunales. Vamos aquí a tener una especie de tebetitos por todos lados. Bueno, tebetitos vamos a tener con otras situaciones que cuando usted quiera entramos, ahora entramos. Pero hay determinadas situaciones muy complicadas que van a generar muchos problemas a muchos empresarios pequeños, diría yo, que no hay resta duda en modo alguno de que hicieron el servicio, pero que no tienen el soporte administrativo suficiente como para poder cobrar esos servicios porque tampoco hay partidas presupuestarias. Hay un empresario del ocio que estaba financiando al Organismo Autónomo de Fiestas. Señor Rorlo. Oiga, estoy preguntando. Sí, no, bueno, yo no afirmo, yo no afirmo, porque lo ha dicho él. Y además se lo digo francamente, me disgusta, me preocupa, porque yo no pongo en duda que ese señor ha hecho el trabajo que se le encomendó, para nada. Tampoco pongo en duda que esos dineros hayan ido a lugares oscuros, en modo alguno. Lo que digo es que no había presupuesto suficiente, que se gastaron sin el expediente debido y que, por tanto, en este momento la Administración Municipal no tiene cauce para poder pagarlo. Yo le voy a dar, yo creo que la definición que a mí el señor interventor de la Corporación me dio, que me parece que es la definición exacta del problema. Yo no puedo reparar nada porque no tengo ningún papel que reparar. No. Bien, eso es transparencia. Oiga, pero vamos a ver, usted me decía antes que no, que están en la oposición, tal, pero usted es presidente de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, ahora entraremos en eso, que parece ser que ahí tiene que estar un concejal de la oposición, me parece. Parece ser no, tiene que estar. Y en la historia, de Santa Cruz ha estado siempre un concejal de la oposición. Ahí está justificado, por tanto, su puesto, es decir, está justificado que Ciudadanos pueda asumir eso. Y si usted me permite un matiz, sí. Y que yo lo asumo porque no había ningún otro concejal de la oposición que quisiera asumirlo. Vale. Y a mí me parece que una gran ciudad como Santa Cruz no podía dejar una comisión que está al servicio del ciudadano para expresar sus quejas, sus reclamaciones, sus sugerencias, dejarla sin productividad. Sin duda. Pero el señor Guimerá, consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, que era la perita en dulce del PP. Sí, o sea, la perita en dulce que después se amargó. Sí. Porque claro, lo que ha heredado mi compañero y amigo, o amigo a pesar de compañero, lo que ha heredado son deudas, lo que ha heredado es déficit. Por lo tanto, ¿cómo? O sea, vamos a ver, está en la oposición y en el gobierno al mismo tiempo. No. Ciudadanos de Santa Cruz está en la oposición, ha estado en la oposición, no ha votado nunca con el equipo de gobierno desde mayo del 2007 hasta el día de hoy, y además las perspectivas es que no vamos a votar nada porque no se dan las circunstancias para poder colaborar con el gobierno municipal. Por lo tanto, a mí, yo no le reto a usted, le reto a su amplia audiencia a que me diga en qué momento hemos votado algo a favor del grupo de gobierno en contra de algún grupo de la oposición. Nunca, jamás. Hemos respetado escrupulosamente nuestro programa electoral. La Sociedad de Desarrollo es una sociedad anónima y es una empresa pública, en donde no participa solamente la actividad política. Ahí está Sotel, ahí está la COE, ahí está la Cámara de Comercio, ahí hay muchas entidades.
Y en un momento determinado, cuando se nos permitió entrar, porque yo le tengo que recordar que durante el primer año y medio ni siquiera al PSOE y a Ciudadanos se le permitió participar de los consejos de administración, lo cual me parece antidemocrático, los consejeros entendieron que la confianza se le podía dar a don Ángel Isidro Guimerá. Bueno, yo creo que esto, además de ser un beneficio para Ciudadanos, que nosotros desde luego en nuestro comité ejecutivo evaluamos como conveniente de que entráramos a formar parte de ella, pues a día de hoy, la semana pasada, se ha demostrado con claridad que el trabajo que ha hecho don Ángel Isidro es de darle transparencia, rigor democrático y dar una información exhaustiva de la realidad que ocurre en una empresa que te tenía que dedicar al empleo, a generar riqueza y a buscar soluciones a los verdaderos problemas y no a hacer conciertos y fiestas y a no gastarse 600.000 euros, por ejemplo, en traer a una señora que dice que representaba a Celia Cruz. Bueno. En octubre del año 2008 se celebraron 8 funciones de teatro en el Teatro Guimerá, en un supuesto homenaje a doña Celia Cruz, con todos mis respetos, que costó 600.000 euros, que yo creo que la entrada máxima fueron de 80 personas y que no se han podido pagar porque no hay acreditación ninguna ni expediente suficiente como poder pagar. Estoy hablando de 100 millones de las antiguas pesetas. Y ese no es el objetivo de la Sociedad de Desarrollo. Si usted se lee los estatutos de la Sociedad de Desarrollo, y más en época de crisis, creo que el programa que está realizando en este momento don Ángel Isidro, como es el Plan Santa Cruz, que es restaurar y reformar todo el patrimonio municipal, creando empleo, y le va a dar empleo a 300, 400 personas en Santa Cruz, esos son los objetivos reales. Ayudar a los comerciantes de nuestra ciudad realmente a poder salir del valle profundo que están viviendo, ese es el cometido de la sociedad. Establecer una señalética que permita que los turistas en Santa Cruz sepan dónde se dirigen, esa es la realidad de la Sociedad de Desarrollo. Yo creo que esos son los fundamentos de la Sociedad de Desarrollo y no fuegos artificiales, confetis y fiestas. Y a ver si pueden influir para que la señalética también se extienda al resto de la isla. Sería bueno. Sería bueno, porque sí, es un déficit. No solo a la capital, no solo a Santa Cruz, sino a toda la isla, que anda bastante necesitada de esa señalética. Oiga, entonces usted vio con buenos ojos el cese de don Ángel Llanos por parte del señor alcalde. Mire, yo, la verdad, el comportamiento de este señor... Perdón, el cese no, la destitución. La destitución. Estaba fuera de la isla, la entendí, se lo digo francamente, y con el paso del tiempo y con el reconocimiento en este momento de los papeles que tengo en mi propiedad y que puedo leer cualquier día, creo que está más que justificada. Yo creo que ha sido una ingestión irresponsable. Y por mucho que él quiera manifestar, y desde luego él se multiplica en los medios mucho más que yo, evidentemente, no, sin lugar a dudas, porque claro, también facturó muchísimo más dinero, y usted ya me entiende, claro está, no hay explicación de ningún tipo. Mire, no hay explicación de forma tal que el miércoles pasado, en una Junta General de la Sociedad de Desarrollo, el propio Partido Popular votó en contra de su gestión en el 2008 en la Sociedad de Desarrollo. ¿El propio partido? Pues fíjese usted, insólito. A mí me sorprendió. Yo es la primera vez en la vida que veo que alguien vota en contra de sus propios actos. Es que no se enteraron bien. ¿Será? Oiga. O a lo mejor será, don Ricardo, se lo digo. Sí. De que si hubieran votado a favor hubieran tenido responsabilidades. Eso es dejar solo al compañero. Ya. No sé, digo yo, pero en fin, no sé, si usted conoce, usted tiene más conocimientos políticos que yo seguro, y desde luego de la historia de nuestra tierra. Yo no recuerdo de ningún partido político, nunca, jamás, que nadie haya votado en contra de su propia gestión. No lo recuerdo, se lo digo de verdad. Me parece una incoherencia, me parece que lo mínimo es que el miércoles pasado se tenían que haber levantado en el pleno de la corporación y haber explicado la gestión, buena, mala, regular, asumirla, criticarla, manifestar lo que hubiera querido manifestar, pero votar en contra sin hacer ninguna manifestación a la propia gestión, yo no, en mi corta vida política nunca lo había visto. Oiga, pero no votaría en contra de sí mismo el mismo que gestionó la Sociedad de Desarrollo. El mismo. ¿También votó en contra de esa gestión? Fue por unanimidad. ¿Hubo por unanimidad? Unanimidad. Qué barbaridad. O sea, el informe de la auditoría es de tal magnitud que no hubo ningún grupo político que pudiera ni siquiera abstenerse. Ya. Sino todos votaron en contra de las cuentas.
y en contra de las cuentas, y lo digo claramente porque ya le decía antes que a mí me gusta hablar muy clarito, porque el auditor dice de una forma meridianamente clara que se falsearon los datos. ¿Se falsearon? Sí, sí. Presentaron un déficit de 300.000 euros cuando la realidad es que superaba el 1.000.000 de euros. Bueno, eso puede tener otro tipo de responsabilidades. Pues a lo mejor eso influyó en el voto en contra de su propia gestión. Ya. Mire, usted preside... Ya es hora, si usted me permite, de que la legislación cambie y los políticos tengan que pagar con sus dineros los errores que se cometen. Porque aquí tenemos antecedentes en el Parlamento, tenemos antecedentes con un montón de montañas, tenemos antecedentes con un montón de mamotretos y tenemos antecedentes de todo tipo que hace que después usted y yo seamos los que tengamos que pagar los errores políticos. Y yo creo que ya es hora de que se asuman responsabilidades por parte de quien comete los errores. Don Guillermo, usted preside la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Se producen muchas? Bueno, la verdad que en este último año se han multiplicado de una manera... ¿De qué índole son? Pues mire, fundamentalmente, por ejemplo, de impuestos. En Anaga, por ejemplo. Históricamente en Anaga tenía una bonificación del 50% de los impuestos, por ejemplo, la recogida de basura, porque las dificultades orográficas de Anaga hace que una persona mayor pues tenga que bajar una pendiente enorme para poder depositar su bolsa de basura, y entonces tenían una bonificación. Y pues de buenas a primeras, el anterior concejal de Hacienda se cargó esa bonificación y se produjo un aluvión de reclamaciones. Después hay muchísimas relacionadas con obras y con infraestructura y desde luego lo que se lleva la palma son los servicios sociales. O sea, la falta de respuesta ante demandas concretas, hablo de demandas primarias, hablo de necesidad de comer, hablo de necesidad de tener que pagar la luz porque se le corta la luz por no tener posibilidades de afrontar ese gasto, en fin, hablo de muchas cuestiones, algunas de las cuales afortunadamente hemos tenido la oportunidad con una única funcionaria, que es con la cual yo trabajo. Que Eso que le iba a preguntar, si usted tiene medios para atender ese negocio. Pues, los medios son verdaderamente limitados, no, yo diría que en precario, ¿no? Hay una funcionaria, pero que yo no tengo palabras para agradecer el trabajo que realiza en la comisión, porque es la única persona. Usted tenga en cuenta que salvo este año, que yo desde luego no lo permití, la tradición en Santa Cruz es que el mes de vacaciones de la funcionaria se cerraba la comisión. Pues así estaban las cosas. Y bueno, se han multiplicado las reclamaciones y las sugerencias. Afortunadamente yo, para asumir el cargo, exigí que cada 2 meses haga un informe a nivel plenario. Estamos pendientes de un traslado de lugar porque por cuestiones exclusivamente de salud laboral tenemos que mudarnos del antiguo Ireneo González, que no está en condiciones. Y bueno, yo creo que se está haciendo una función que cuando la ciudadanía realmente conozca las competencias de la comisión, yo creo que ha sido un salto cualitativo que nos dio la Ley de Grandes Ciudades. ¿Proyecto Perrol y el mamotreto? Pues mire, hemos dicho, no como otros, que cada vez que le convienen cambian el disco. No, mire, nosotros dijimos antes de que se construyera que era un disparate que se construyera el mamotreto. Llevamos una moción para que no se construyera. Cuando se empezó la construcción, llevamos una moción para que se parara la construcción. Y hoy seguimos diciendo que se tiene que derruir. Yo creo que en la falta de respeto medioambiental, la agresión que se está realizando en el territorio de nuestra ciudad, la especulación a la que se está dando lugar, yo creo que no beneficia a nadie, está generando conflictos muy importantes, y la transformación de la playa de las Teresitas en su conjunto, de cuyo el mamotreto es uno de los pilares, efectivamente, yo creo que es de tal magnitud que dejaría de ser la playa urbana que los chicharreros y chicharreras y tinerfeños en general necesitamos y se convertiría exclusivamente en la playa de las Américas de Santa Cruz. Nosotros sirven por una playa con las infraestructuras de una playa moderna, pero que le dé respuesta al divertimento, al ocio, a la expansión de las familias, de nuestras familias. Yo soy un asiduo de la playa y por tanto quiero seguirla disfrutando, pero quiero seguirla disfrutando en las condiciones de poder salir duchado razonablemente, de poder tomarme una Coca-Cola con mis hijos con total tranquilidad, de salir en condiciones normales, no en el abandono que se ha tenido para beneficiar determinados intereses. ¿Se han beneficiado esos intereses? Bueno, pues usted me dirá, si usted multiplica las tasaciones, si usted conoce las irregularidades que se han producido, si usted lee que el préstamo que se concedió por parte de una entidad bancaria había sido denegado a esta persona cuando pidió una hipoteca para su casa y sin embargo se le ofrecieron miles de millones de pesetas en 24 horas, pues uno no tiene sino que pensar que hay cosas raras.
cuando se ve que el señor Perrol modifica completamente lo que es el entorno urbano de la playa, cuando se pretende construir un auditorio al final de la playa, cuando realmente se pretende que una familia por ir a bañarse a la playa tenga que pagar 8 o 10 euros por estar una jornada de playa en su aparcamiento, porque los aparcamientos no son públicos sino privados, cuando se transforma lo que es el territorio de una playa artificial, porque hay que reconocer la realidad, que hemos reconvertido en una playa entrañable para nuestra ciudad, pues a mí me parece que no se cumplen los requisitos mínimos imprescindibles para que Santa Cruz pueda verse en este momento verdaderamente orgullosa de la playa. En este momento no hay ni una bombilla, don Ricardo, para uno pasear por la playa por la noche. Hubo política, digamos, de hechos consumados, que por cierto, eso anima a algunos políticos a decir, algunos partidos a decir que ahora es derruir, que eso es una ruina para las arcas públicas, ¿no? Sí, yo oí aquí en una entrevista que usted le hizo un portavoz que sobre otro tema decía que, claro, cómo se va a derruir o cómo se iba a volver en masa a lo público si ahora teníamos que pagar dinero. Claro, si uno valora que entonces, como cuesta dinero, hay que darle a favor de la ilegalidad y de la irregularidad, nosotros lo tenemos eso muy claro. La legalidad hay que cumplirla. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo dijo aquí? Pues un portavoz que usted ha tenido la amabilidad de invitar y que critica que nosotros hayamos presentado, por cierto, para que quede claro a su amplia audiencia. La denuncia, ¿no? Nosotros presentamos la denuncia 2 meses después de que el señor Cerolo ofreciera el pacto de consultación. Dígame usted si cuando presentamos el recurso en el Tribunal Superior, usted me dirá si estábamos en gobierno, ¿verdad? Pero en fin, son las cosas que se utilizan siempre para desprestigiar a ciudadanos de Santa Cruz por su colaboración, por coadyuvar a que la ciudad no se merece en este momento el trato que están recibiendo los ciudadanos y además porque entendemos de que vamos a pasar un año muy duro y que todos tenemos que arrimar el hombro en un sentido de sacar a Santa Cruz del bache, del socavón y de las dificultades sociales y personales que se están viviendo. Pero vamos a ver, usted es una persona sincera, don Guillermo, y me va a contestar con sinceridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los grupos políticos, en lugar de mirar al ciudadano a la ciudadanía de Santa Cruz para gobernar, se están mirando exclusivamente a ellos mismos y pasan de lo que es la ciudadanía. No, mire, yo sinceramente creo que la alternancia debe de ser una cuestión absolutamente comprometida con la democracia. Yo creo que un grupo de gobierno cuando está 30 años seguidos gobernando una ciudad, al final se cree que su ayuntamiento es de él, de propiedad. Y yo creo que eso ha sido malo para Santa Cruz. Yo creo que 30 años de un gobierno de una misma formación política hace que en este momento haya una necesidad absoluta de una alternativa de gobierno, de que personas distintas, a lo mejor, si usted me lo pregunta, hasta del mismo partido, pero distintas, pues intenten abordar Santa Cruz y planificar Santa Cruz con un futuro absolutamente distinto a los intereses a los que se estaba jugando en esos durante muchísimos años, ¿no? Y creo que en este momento hay un déficit de gestión, hay una descoordinación, hay poco equipo, porque de los 12 miembros del grupo de gobierno actual, realmente a mí me parece que faltan mimbres para poder hacer los gestos que Santa Cruz necesita en este momento, y sobre todo porque se ha administrado la inercia, se han administrado unos presupuestos que no han ido allá donde la gente los necesitaba, sino en función de otros intereses. En masa partimos de aquella empresa municipal ejemplar, yo diría. Modélica, rentable, con buen funcionamiento, a satisfacción de los contribuyentes, de los ciudadanos, con unos buenos directivos, magníficos directivos. Mi máximo respeto a don Juan Alfredo Amigó, que hizo de esa empresa una empresa emblemática y querida, porque yo creo que no hay un vecino de Santa Cruz que tuviera quejas de masa mientras fue empresa pública. Bien. Un verano, casualmente, de casualidad, con esos calores de julio, se les ocurre en 10 días hacer un expediente de privatización de Enmasa, cuyo expediente en el año 2005 nosotros nos quejamos porque entendemos que el agua es un bien de interés público, porque entendemos que es un bien estratégico, porque entendemos que es un bien muy preciado para el futuro y nos opusimos rotundamente a la privatización de Enmasa. No se nos hizo caso, entendimos los servicios jurídicos, fundamentalmente de don Ángel Isidro Guimerá, que el procedimiento que se había llevado a cabo no era el correcto, establecimos el recurso correspondiente, en primera instancia no se nos dio la razón
Y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fallado a favor del recurso que nosotros presentamos y de la devolución del agua al bien público, al bien municipal. Para nosotros esto ha sido un incentivo y un aliciente enorme, ¿no? Porque yo le digo de verdad, a mí me parece que este bien estratégico siempre debe de estar en el ámbito de lo público, pero estaría incluso por la labor de que el 49% de las acciones estuvieran en manos de capital canario. Lo que no puedo llegar a entender es que se haya vendido en 10.000 millones de las antiguas pesetas a capital peninsular con el compromiso de hacer un plan de barrio, de los cuales no ha habido ni una sola peseta al plan de barrio. Porque el dinero que se obtuvo de la compra de en masa, lo que se hizo fue comprar las Teresitas. Entonces, cuando se falta la verdad, cuando no se cumplen con los objetivos, cuando se presentan grandes campañas mediáticas en épocas electorales y se presentan maquetas fantásticas y maravillosas y se intenta engañar a los ciudadanos, nosotros ahí reaccionamos y reaccionamos de forma que afortunadamente hoy en día la justicia nos ha dado la razón y el agua está o va a estar a futuro donde no tiene otra posibilidad de estar, que es en el ámbito de lo público. Bueno, ¿en qué situación están las Teresitas? ¿Por qué se tarda tanto en ventilar el tema de las Teresitas? Bueno, yo creo que ahora mismo las Teresitas, en honor a la verdad, lo único que falta es la ejecución de la sentencia. Y la ejecución de la sentencia tiene que hacerse. Nosotros hemos quitado ahí presión porque creemos que está ahora en el ámbito judicial, ya no corresponde la presión al ámbito político, sino tiene que el Tribunal Supremo decir cómo se tiene que cumplir la sentencia dictada por el propio Tribunal Supremo. Entonces, bueno, nosotros estaremos desde luego en la línea de lo que diga la justicia y lo que diga la ley en relación al cumplimiento de la sentencia, pero lo que sí está claro es que la voluntad política se ha expresado en el Pleno de la Corporación, en donde hace 2 meses pues tanto el Partido Socialista como Ciudadanos como el Grupo Popular votaron en contra del proyecto Perrol y por tanto se tiene que volver al inicio. Bien, háblenos del caso García Cabrera y del caso de archivos. El caso García Cabrera es el caso del síntoma de la enfermedad de Santa Cruz. Esto es un contrato menor que se adjudica, por supuesto, entonces sin concurso público, sino obras menores. Usted sabe que las obras menores tienen un máximo de 6.000 euros, que al final le cuesta a los ciudadanos 1.000 millones de pesetas y que se modifica absolutamente y se da a dedo a una empresa muy relacionada con el Ayuntamiento de Santa Cruz y nosotros protestamos desde el principio. Protestamos porque entendíamos que el desplazamiento del Ayuntamiento a Ofra no era el adecuado, porque evidentemente se había vulnerado determinados principios legales, como era que había que tener una concurrencia pública y tenía que tener un nivel de información absolutamente transparente para que pudieran haber optado empresas, como nosotros también decíamos en aquel momento, empresas canarias, que creo que debemos de darle incentivos a empresarios que están haciendo un esfuerzo muy importante. No digo restarle ningún tipo de derechos a empresas peninsulares, sino que las empresas peninsulares vienen y después subcontratan a los canarios, con lo cual hay un diferencial que también deberíamos de intentar nosotros solventar. Y yo creo que es un expediente plagado de irregularidades, ya le digo, un contrato menor que al final se han pagado más de 1.000 millones de las antiguas pesetas por construir una especie de segunda oficina municipal que en cuanto se arregle el ayuntamiento actual, pues no va a tener ningún sentido. Bien, Parque Boulevard. Pues mire, una injusticia desde el año 2004, donde se han pagado más de 360.000 euros por el alquiler de unos locales en donde no se ha ubicado ninguna actividad, y en donde en el último pleno nosotros votamos lo que siempre hemos dicho, que eso tenía que rescindirse el contrato, porque no tiene ningún sentido en el centro de Santa Cruz estar pagando cantidades multimillonarias por un local que encima se le va a entregar a su propietario arreglado, fíjese usted, que ha costado muchísimo dinero de los impuestos de los ciudadanos y que no ha respondido al día de hoy a ningún tipo de actividad pública. Díganos algo, aunque sea muy breve, del Plan General de Ordenación Urbana. Pues una gran preocupación. Yo creo que tenemos la obligación de llegar a un consenso por encima de todo. Una ciudad como Santa Cruz no puede tener un plan general de ordenación urbana
paralizado y bloqueado durante 7 años, porque esto limita las licencias, limita las construcciones, limita la creación de puestos de trabajo, hipoteca la realidad de nuestra ciudad, pero yo creo que la actual responsable de urbanismo tiene que hacer un esfuerzo muy importante en acercarse a aquellos focos conflictivos que están teniendo el rechazo de la ciudadanía e intentar adecuar un plan que va a estar con 20 o 25 años en vigor, pues que sea realmente a demanda de la ciudadanía. Según las últimas noticias parece que se van a atender casi todas las alegaciones, una gran cantidad de alegaciones. Es que yo particularmente, que no soy muy crítico con la gestión en algunos aspectos del actual responsable de urbanismo, creo que se ha impuesto la objetividad y la realidad y lo que no podía ser de otra manera. Quiero decir, hay alegaciones absolutamente sensatas, absolutamente razonables y que de verdad pretender que el barrio del Toscal ahora mismo no sea el barrio del Toscal, sino sea Manhattan, pues no es lo más idóneo. Oye, del presupuesto del 2010, ¿qué nos puede decir así? Pues del presupuesto del 2010 le puedo decir que por sentencias judiciales y por pagos que se vayan a tener y por deudas que van a tener que pagar, va a quedar muy hipotecado, que desde luego yo tengo la satisfacción de haber llevado una moción en el último pleno, en donde al menos se le tiene que incrementar un 15% a los servicios sociales en el Ayuntamiento de Santa Cruz para poder tener un plan integral de servicios sociales que equilibre el desajuste que se está produciendo, y va a ser un presupuesto muy complicado porque no va a dar respuesta realmente a las necesidades que tiene nuestra ciudad. Don Guillermo, se nos va el tiempo, quedan muchísimos temas por tocar, pero yo sí quería preguntarle, porque ya acabamos, el señor Rimer ha anunciado públicamente que no seguirá en política a partir del 2011, que se despide, que quiere dedicarse pues a lo que estime oportuno él, sea lo que sea, mientras no moleste a los demás. Entonces, cosa que no suele hacer don Ángel Isidro, suele molestar a los demás. Entonces, y usted, yo lo digo por el porvenir, que usted también se va en el 2011, ¿no? ¿Qué va a pasar con el futuro de Ciudadanos de Santa Cruz? Hombre, que sin la rémora de don Ángel Isidro y mía van a estar todavía mejor. No, quiero decirle, sí, yo quiero ser consecuente y quiero ser coherente. Quiero decir, y antes yo le hablaba de la alternancia. Nosotros afortunadamente tenemos un equipo de gente muy joven, muy capacitada, muy cualificada, con mucha fuerza, que viene empujando de una manera muy importante dentro del partido, y nosotros no podemos ser en ningún momento un obstáculo para que esa se convierta en una realidad. Y por lo tanto yo creo que nosotros ya hemos demostrado que... ¿Usted está diciendo que también se despide de la política del 2011? Ya lo llevo diciendo mucho tiempo, don Ricardo. Yo la verdad le digo, yo en este momento de mi vida lo que tengo que dedicar es a mi vida familiar y personal, y desde luego creo que mi obligación es darle paso a personas más calificadas que yo, más cualificadas, más capacitadas, con más fuerza, con más ganas, y desde luego con menos, digamos, cansancio y hartazgo de la actividad política que yo, y por lo tanto creo que tenemos que abrir el horizonte a nuevas personas, y ojalá que eso lo hicieran todos los partidos políticos y diéramos paso a mucha gente joven, porque el descrédito que existe en este momento entre la gente joven de la actividad política, a mí me parece que no es nada sano. Quiero decir, habrá que incentivar y motivar a la gente para que se dé cuenta que tenemos que participar en la vida política, porque al fin y al cabo la política es la vida diaria. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, don Guillermo Uigú Suárez, por todo este tiempo que ha compartido con nosotros. ¿Usted desea agregar algo? Agradecerle sinceramente a usted y a esta casa la amable invitación que me han hecho. Siempre se me ha permitido hablar con absoluta libertad de todo lo que he querido, y de verdad estar a su disposición en cualquier momento que usted necesite cualquier opinión mía. Muy bien, pues muchísimas gracias. Así se lo haremos saber al presidente y a la directora de este canal, don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo, respectivamente. Y a usted y a todos ustedes, como siempre, desearles lo mejor, desearles que sean felices en la medida de lo posible. Yeah.